Padre nuestro que estás en los cielos, oh buen Dios, te damos gracias porque has permitido de nuevo podernos reunir aquí, en esta humilde morada, en tu día sábado. Ayúdanos a edificar, ayúdanos a construir a partir de esta escuela sabática. Que el Espíritu Santo esté aquí sobre todos nosotros. Señor, también te pedimos que estés con Víctor allí donde está en Madrid, para que seas tú el que hables, para que mucha gente esté atenta y reciba el mensaje. También te pido por todos aquellos que no están aquí y no han podido venir, y por todos los que sufren por los ataques del maligno. Mi buen Dios, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, y te pedimos todo en el nombre y la sangre santa y preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. La lección de esta semana se titula Ser y Hacer. Hay un... Bueno, vamos a leer el versículo para memorizar primero. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Creo que solo este versículo ya es muy claro de lo que representa creer a Dios a diferencia de creer en Dios. Si nosotros oímos lo que dice la palabra de Dios, y como dicen algunas zonas de la lección, escuchamos a oradores y decimos, hola, qué interesante, qué divertido, qué pasada, y nos vamos para casa y ya está. Y lo encerramos todo en una habitación y lo dejamos ahí como algo curioso. Pero no creemos, en ese momento estamos creyendo en Dios. Pero si eso no lo ponemos en práctica, no estamos creyendo a Dios. Porque si creemos a Dios, hacemos lo que Él dice que hagamos. Porque recordemos que también Satanás cree y tiembla. Por lo tanto, la diferencia, aquí hay un refrán español que dice del dicho al hecho hay un trecho, ¿no? Hay mucho trecho. O sea que tú puedes decir muchas cosas, viene a decir esto, ¿no? Que puedes decir muchas cosas, pero si no crees lo que dices y no haces lo que dices, la verdad es que la distancia es muy grande, no sirve para mucho, ¿no? En la lección del sábado nos dice, podemos estar intelectualmente convencidos acerca de la existencia de Dios, de la verdad del Evangelio y de la segunda venida de Cristo. Podemos haber visto la realidad del amor y del cuidado de Dios. No obstante, podemos no estar preparados para entregarnos en sus manos, una acción que se revelaría por nuestras obras. Por eso, Santiago enfatiza la importancia de ser hacedores y no solo oidores de la palabra. Fijaos en esto, si no aplicamos a nuestra vida lo que aprendemos, podemos estar delante del arca, se puede aparecer Jesucristo mismo y parecernos algo muy interesante, pero quedarnos igual. Y ahora podéis decir, ¿pero qué me estás diciendo? Pues eso es lo que debería hacernos más llevados a la oración, más llevados a un contacto interno con Jesús, a una oración personal con Él, porque si no, si nosotros solo estamos esperando que haya algún estímulo especial que nos acerque y seguimos esperando ese estímulo especial, esos estímulos llegan un momento y luego se apagan, si realmente no hay una relación especial en cada minuto, en cada segundo de lo que estamos viviendo. De eso se trata, de no guiarse por los sentimientos, porque muchas veces, alguna vez podemos tener ganas de orar, pero y cuando no las tenemos,
Entonces, no lo siento, pues no lo hago, porque no, tú piensas, lógicamente, no lo voy a hacer con ganas, pero es ahí donde entra la fe, es ahí donde tú te arrodillas y le planteas a Dios con sinceridad lo que te está pasando. No tienes ganas de orar, te sientes desanimado, no encuentras algo que te mueva a seguir adelante, entonces, pero que tienes la necesidad de hacerlo y que Dios te ponga la sinceridad en tus palabras, porque hasta la sinceridad Dios es la que pone en nuestros corazones, porque nosotros realmente no hacemos nada. Y pedirle a Dios que te vaya dando fuerzas para poder sentir ese deseo y esas ganas de orar, y de orar con sinceridad, y de buscar esa intimidad con Él que en ese momento no estás sintiendo. Entonces, no es de hacer caso a lo que nosotros sintamos en momentos determinados, porque si no, no vamos a hacer nada. Si nos determinamos por lo que sintamos, somos tan volubles, cambiantes de un día para otro, y de circunstancias que nos rodean, que no están en nuestras manos. Entonces, aunque no lo sintamos, vayamos de rodillas y hablarle con sinceridad a Dios, que a Él eso es lo que le gusta, que vayamos a Él con sinceridad, aun cuando no sintamos la necesidad. Llega un momento que Satanás consigue llegar a hacernos creer que no necesitamos orar. Cuando realmente sintáis esa sensación, tenéis que asustaros un poco, porque entonces ya quiere decir que estamos viviendo como autómatas llevados por el otro, porque o somos llevados por el uno o somos llevados por el otro. Entonces eso no debería suceder en un cristiano. Entonces tenemos que pedirle a Dios las ganas de orar, tenemos que pedirle a Dios necesitar orar, porque nosotros necesitamos orar, pero en ese proceso hipnótico Satanás consigue creer que no lo necesitamos. Esa es la diferencia. No es que realmente no lo necesitemos, sino que nos hace creer que no lo necesitamos. Y es muy interesante ese concepto. O sea que hay un pequeño libro que se llama La oración, de Elena White. Yo estoy ahora leyéndolo a ratos, y la verdad es que es necesario leerlo. Si realmente queremos explotar ese recurso que Dios nos da, porque ella nos dice ahí, dice, ¿cómo podemos... estamos desperdiciando un poder que Dios nos da. Coge el otro, si quieres. Es igual. De hecho, es el primer libro que yo, antes de bautizarme, me leí, es el de la oración, porque es el alimento espiritual. Y dice que los ángeles, que sí que lo ven todo, dice que se sorprenden de lo poco que oramos. Y bueno, si nuestro modelo de vida tiene que ser Cristo, Cristo se estaba orando hasta el punto de que su madre se asustaba de que le había pasado algo. Es verdad. Yo no me he llegado a pasar más de media hora orando y nadie se ha preocupado. ¿A alguien que nos está oyendo le ha pasado esto? Porque es lo que tendríamos que hacer a veces. ¿Alguien llega a media hora orando? Es un caso... O sea, quiero decir, ¿es para orar 10 minutos seguidos sin interrupción? Ya no es mucho, ¿eh? O sea, 10 minutos seguidos sin interrupción. Y el problema es la falta de la inconstancia que hay en la oración, porque si hubiese una constancia todos los días, creo que iría aumentando nuestro tiempo de oración, porque cada día sentiríamos más la necesidad, o sea, y a veces la importancia está en la calidad de la oración, porque a veces se puede orar horas y horas y horas, pero en sí la calidad de esa oración, ¿qué fue? Nada, porque simplemente a veces empezamos a repetir rezos como católicos, porque realmente no estamos con nuestra mente totalmente en el cielo, y eso pasa, muchas veces divagamos, y es ahí donde debemos de trabajar, a no divagar en la oración, porque a veces nos arrodillamos y comenzamos la oración, pero nuestra mente se divaga, y había un hermano que decía que nosotros le metemos comerciales o anuncios publicitarios a la oración. Sí. Hay demasiado de esto, porque a mí me pasa, a veces estoy orando y de repente
Y el pensamiento se me va por otro lado. ¿Y qué estoy haciendo? Digo yo. Si estoy orando, si estoy en comunión con Dios, entonces debemos de trabajar en ese sentido, a no ser tan distraídos y en que nuestra mente esté totalmente colocada en ello. Yo a veces he pensado en la posición de la oración, ¿no? Eso a mí me influye mucho. También. Si me pongo cómodo a orar, divago. Sí, te pones cómodo a orar y empiezas como que o te adormeces o empieza a entrar un pensamiento extraño o divagas. En cambio, cuando te pones en posición de arrodillado vertical, o sea, arrodillado y recto, dices, pero bueno, esto es a mí personalmente me es incómodo. Pero estás más concentrado. Pero estás pensando, bueno, estoy ahí en posición y vamos a hacer la oración, ¿no? Y ahí encuentras un punto de decir, no, es que estoy orando, estoy ya concentrado. Por lo tanto, orar no es una meditación trascendental en la cual tú no haces nada, sino que te pones en manos de algo y eso hace por ti. No es eso, sino que es algo consciente. Es algo que tú haces queriendo y hay una parte mental tuya consciente que está en acción allí. No estás dormido, no estás hipnotizado. Pero sí que es bueno cerrar esos ojos para que, y en la oscuridad nada te moleste, no hay esos sonidos que te molesten. Entonces, por eso la noche es importante, y más ahora, porque hoy en día hay una cantidad de bullicio, bueno, en las ciudades de noche también, ¿no? Pero al menos tienes menos bullicio y puedes concentrarte en la oración. Yo personalmente, antes de ir a dormir, recomiendo orar, pero de rodillas en la cama, porque yo he probado me tumbo y lloro y también acabo divagando, soñando. Sí. De golpe digo, ay, estaba orando y había parado. O sea, es terrible. En cambio, si me arrodillo, puedo estar todo el rato que quiero y con los ojos cerrados y concentrado. Es curioso. He probado las dos maneras y estar tumbado es terrible. Tiene que haber un punto de acupuntura en las rótulas o algo que te hace... No lo sé. Bueno, ese comentario fuera. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ya nos recuerda Romanos 12:12. Constantes en la oración. Y es la tercera cosa que nos dice. O sea que vamos a seguir. Dice la lección de domingo, conoce a tu enemigo. Alguien dijo acerca de su enemigo, lo veo cada día cuando me afeito. Bueno, esto es exactamente lo que Santiago quiere que reconozcamos. Nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos, ya lo hemos dicho alguna vez en las lecciones de Santiago. La salvación comienza cuando nos vemos tales como somos, no lo que imaginamos que somos. Y aquí viene la reflexión. ¿Qué es lo que nos forja la imagen que somos en el mundo? O sea, nosotros en el mundo, un humano medio, ¿no? ¿En qué se basa para saber la imagen que está dando? ¿Habéis pensado alguna vez? ¿Cómo forjáis vuestra personalidad en función de las relaciones que tenéis a vuestro alrededor? Pues en base a sus estándares, ¿no? Yo os digo, si vosotros estáis rodeados de gente que dice que sois simpáticos, que sois guapos, que sois nerviosos, o que sois gordos, o que sois delgados, o que sois altos, que sois bajos, ¿vosotros cómo os sentís? No me he encontrado. No, a ver, hay una... yo puedo decirle a alguien, oye, pues tú eres tal, tú eres cual, y el otro que te digo, oye, pues tú eres tal y tú eres cual, y tú te haces una imagen, te vas forjando una imagen en función de la reacción que generas en tu alrededor. Y somos esclavos muchas veces de esa imagen que estamos recibiendo, el input, que estamos recibiendo la respuesta de lo que está a nuestro alrededor. Entonces nosotros vamos creando un personaje en función de lo que nuestro alrededor demanda. Y al final nos convertimos en parte de lo que nos rodea.
¿Veis un poco por dónde voy? Eso le pasaba a los hebreos, a los hebreos en el desierto. Cuando encontraban una civilización o otro pueblo, había un problema de mimetismo. Se filtraban y empezaban a hacer lo mismo que hacían los demás. Quizás por adaptarse o por formar parte de ello, y sin querer, o queriendo, eso ya no lo sé, el cerebro hace como de... recibe lo que se refleja a tu alrededor y tú te vas haciendo del grupo. ¿Entendemos un poco por...? Hay un viejo refrán, no sé si aquí lo han escuchado, que dice que manzana podrida pudre a las demás. Y es muy cierto. Si tú estás rodeado de maldad, tienes amigos que son totalmente dados al mal, y todo el tiempo estás con ellos y te relacionas mucho con ellos y hablas con ellos y vas a sitios con ellos, entonces obviamente tu naturaleza hacia el mal va a ser que salga, y te vas a convertir igual que ellos, porque estás tan todo el tiempo con esa influencia que no lo puedes evitar. Entonces, lo que decías tú, estamos muy determinados a lo que nos rodea, a la influencia que tenemos de ciertos lados, y nos volvemos así. Es por eso que si nosotros nos relacionáramos más con Cristo mediante su palabra y mediante la oración, nos pareceríamos más a Él. Pero a veces estamos tan inconstantes, rodeándonos por aquí, por allá, y no tenemos entonces una personalidad bien definida. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasa? Pasa porque el hombre tiene necesidad de mirarse en algún sitio y reconocerse. Y decir, yo soy así. Todo el mundo quiere. Tenemos la necesidad de buscar un espejo. Si leemos Santiago... Sí, pero también está el hecho de deseo de las manzanas. Si está rodeado de gente muy buena y entra una manzana podrida, una persona que está dada al mal, lo más probable es que si no velas te acabes yendo con el malo. Esa es la tendencia humana. Dime con quién andas y te diré quién eres. No, que los refranes están muy bien, pero que... no, bueno, que eso nuestro Dios también dijo esto, para que no quede todo en plano humano, sino que esto está también en nuestras instrucciones de vida. 1 Corintios 15:33 dice que no erréis, las malas conversaciones o las malas compañías corrompen las buenas costumbres. O sea que todos esos refranes humanos vienen de alguna inspiración. Sí, no, mira Proverbios. Si tú miras Proverbios, verás que la fuente de la mayoría de refranes viene de Proverbios. Pero lo que nos refiere a la lección es Santiago 1, 23, 24, yo he puesto también 25, pues dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será dichoso en lo que hace. O sea que, ¿cuál es el espejo en el que nos tenemos que mirar? La ley. O sea, el hombre le ha puesto Dios la necesidad de mirarse en un espejo. ¿Y el hombre qué hace si no conoce la ley de Dios? Se mira en el espejo que puede. Y el espejo que tiene son los que tiene a su alrededor. Entonces vas perdido, dependes de los que te rodean. Entonces confías en el hombre. ¿Y qué dice la Biblia de la confianza en el hombre? Maldito el hombre. Maldito, ¿no? El hombre que confía en el hombre. Por lo tanto, pasa con los jóvenes, pasa con los niños, sobre todo con los adolescentes. Tienen una tendencia a querer encajar. Y es porque buscan un espejo constantemente. Y ese espejo lo buscan en el amigo, en el padre, en el primo, pero básicamente en los amigos, en la familia no. Incluso medio de comunicación, ¿no? Incluso, sí, el sistema, los medios de comunicación ponen espejos para que tú quieras ser como eso que parece que ves.
pero en realidad no eres tú. Por lo tanto, ¿qué nos ayuda la ley de Dios? Es un espejo para conocernos a nosotros mismos. Eso es lo que quiere Dios que hagamos con nosotros, conocernos a nosotros mismos y saber realmente dónde estamos, y ver nuestra pecaminosidad y ver que debemos ser más humildes. Y cuando estás viendo eso, te das cuenta de lo lejos que estás de la perfección, de lo lejos que estás de Cristo en comparación de lo que te pide. Aquí hay una cita de Elena White en el comentario bíblico de Santiago 1:25, que es muy interesante hablando de lo del espejo. Dice: ¿qué sucedería si saliéramos a las calles, mancháramos nuestros vestidos con lodo, después volviéramos a casa y contempláramos nuestros vestidos sucios delante del espejo, le dijéramos: límpiame de mi suciedad? ¿Nos limpiaría de nuestra mancha? Esta no es la función del espejo. Todo lo que puede hacer es mostrarnos que nuestros vestidos están manchados, pero no puede quitarnos las manchas. Así también sucede con la ley de Dios. Indica los defectos de carácter, nos condena como pecadores, pero no ofrece perdón al transgresor. No puede salvarlo de sus pecados. Pero Dios ha dispuesto algo, dice Juan: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. De modo que vamos a Él y descubrimos el carácter de Jesús, y la rectitud de su carácter salva al transgresor, si de nuestra parte hemos hecho todo lo que podíamos. O sea, ahí descubres la necesidad que tienes del Salvador y entonces vas a buscar al Salvador, que está ahí. Entonces, por eso es la importancia de la ley, de que sea vigente, de que esté ahí. Si no, ¿qué razón lógica hay para buscar la salvación? Habrá una razón sentimental, emocional, quizás muy exacerbada, pero no habrá una razón lógica para buscar la salvación. Seguimos en el mismo día y habla de Mateo. En Mateo habla del joven rico y de Pedro. Dos casos interesantes de decir una cosa y hacer otra. Tú puedes pensar que estás como en paz con Dios, ¿no? Como le pasaba al hombre rico, ¿no? Yo he hecho todo esto lo he hecho durante toda mi vida. Esto ya he ido cumpliendo, ya he ido haciendo lo que tenía que hacer, la ley la he ido cumpliendo y tal. Y dice, bueno, pues déjalo todo, dáselo a los pobres y sígueme, ¿no? Entonces él se gira y se va, ¿no? O sea, dices que haces todo esto, pero luego cuando hay que hacer, entonces ya es otra historia. Por eso él decía que hacía lo justo como hacían los que él tenía a su alrededor. Pero dar un paso más y hacer lo que realmente es, que es obrar, ahí había un problema. ¿Y a Pedro qué le pasó? 3 veces, ¿no? 3 veces negarás. Y sí. Y no pretendía hacerlo, No pretendía hacerlo, pero lo hizo. ¿Por qué? En su corazón había algo. Aún no estaba la conversión. Claro. O sea, él, por mis propios medios, ¿no? Yo voy a hacerlo. No voy a negarte, vamos, aunque me maten, ¿no? Pero luego, ¿qué pasó? Que el miedo le aprisionó, porque no era él mismo el que tenía que afrontar eso, tenía que afrontarlo con Cristo. Y luego, cuando se dio cuenta, lloró amargamente. Luego vino el arrepentimiento. Tenemos que pegarnos alguna vez a veces para que nos demos cuenta de cuál es nuestra preparación. Pedro, como este joven, también tenía un cuadro distorsionado de sí mismo. O sea, tenían una imagen de sí misma distorsionada. No veían bien cómo eran. Entonces, es cuando en ese momento Pedro acaba viendo en ese espejo claramente cómo está. Y reacciona, se arrepiente. Joven rico no sabemos cómo acabó, no informa, ¿no? Pero en todo caso vio algo. Vio algo que le hizo cambiar esa posición quizás de suficiencia que tenía. Y bueno, nos hace reflexionar la lección de este día, cómo es más fácil ver los defectos de los demás que los nuestros. Eso lo tenemos como muy aprendido, como de nacimiento. Los niños de pequeños, mira ese, mira el otro. Sí.
No te estoy diciendo eso yo a ti hace 3 años y aún lo estás haciendo. Muy bien, ser un hacedor del lunes. Nos habla de amar a nuestros enemigos. Y no solo amar a los que los aman, porque dice que eso también lo hacen los publicanos, ¿no? De eso ya hablamos también en otra lección, como realmente es lo que diferencia a un cristiano que hace lo que dice. Porque, y es uno de los retos más grandes de un cristiano, creo yo, ¿no? El hecho de amar a tu enemigo, orar por tu enemigo. Normalmente lo que hacemos es desearle mal, y eso no debería ser, ¿no? Dice aquí, amen a sus enemigos, dale a todo el que pida, sean compasivos así como su Padre es compasivo, nos recuerda Lucas 6, 27, 30 y 36. Suena imposible, ¿verdad? Y lo es por nosotros mismos. O sea, no es, ya podéis pegaros contra la pared las veces que queráis, pero es imposible por nosotros mismos. Mira, hoy voy a querer a mis enemigos, venga, va. No, ¿eh? Un amor así no es natural para seres humanos pecadores. Por eso Jesús sigue hablando acerca de 2 clases diferentes de árboles y la fruta que cada uno produce, ¿eh? En forma similar, en Gálatas 5, Pablo contrasta las obras de la carne, Gálatas 5, 19 y 21, con el fruto del Espíritu. Es casi como si al concentrarnos más en hacer, peores llegamos a ser. Mientras que cuando somos guiados por el Espíritu, producimos un resultado totalmente diferente, el fruto del amor y de la obediencia. Muchas veces yo voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, y voy a hacer lo otro, y voy a hacer lo otro, y no nos paramos primero a ver si el Espíritu bendice eso que vas a hacer o no. No tengo tiempo de orar, tengo que hacer todo eso. No tengo tiempo de pedirle al Espíritu, tengo que hacer todo aquello. Tengo que predicar, tengo que hacer todo aquello, pero ya antes te has puesto en manos del Espíritu para ver si realmente eso es lo que debes hacer, para que sea Él el que predique, no tú, sea Él el que reparte esos folletos y no tú. Eso, por eso nos dice que paremos, Jesús para y mira, ¿no? Y si no paras, no puedes recibir al Espíritu y luego seguir el camino, ¿eh? Yo tengo un testimonio mío directo de hace 2 semanas, que con una persona con la que no me llevo demasiado bien, siempre hay rifirrafes en todos los sentidos, y vi que eso no está bien, que tiene que cambiar, y lo intentaba por mí mismo, y el resultado era cada vez más rabia contra él. Pero hace 2 semanas dice, voy a orar, y le pedí a Dios que me ayudara, y a partir de aquel momento empezaron a salir situaciones buenas para, a conectar más con esa persona y aparcar toda esa ira, toda esa rabia que yo le tenía. Y se ha solucionado de una forma increíble. Sí, mira, ese es el sistema, ese es el método, ¿eh? Es decir, tú tienes que encontrar qué falla, por eso te miras al espejo, y cuando encuentras lo que falla, coges eso que falla y lo pones en oración. Es como coger y, como hacían antes con encima de la cabeza del animal que iban a sacrificar, ¿no? Del cordero, lo ponían allí, el cordero se lo quedaba y ya sacrificio, ¿no? Pues lo mismo, hay que coger todo eso que parece que no tiene solución, eso que no tiene que estar ahí, y se pone en oración. Ese es nuestro trabajo diario. Luego Dios nos promete que eso que hemos pedido lo va a ofrecer. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? Jesús lo dice, ¿no? Si andáis cansados, ¿no? Venid a mí, os haré descansar. Me lo dais todo a mí, tranquilos que os ayudo. Es un ejercicio de confianza, ¿eh? Cuanto más lo pones, cuanto más lo haces, más confianza coges. Había un predicador que hablaba de que cuanto más lo haces, más músculo espiritual coges, ¿no? Y lo asociaba David Gates, ¿eh? Lo asociaba a la musculación, ¿no? Tú cuando más entrenas, más músculo coges, ¿no? Pues es lo mismo, ¿eh? Al principio cogerás un poquito y lo pondrás ante Dios un poquito porque tienes poca confianza quizás, y verás que, anda, es impresionante, ¿no? Y luego dices, pues voy a coger un poco más, ¿no? Y lo coges más grande, y lo pones ahí, wow, ¿cómo pues es posible, ¿no? Y luego vienes arrastrando y llegas todo aquello y te lo pones ahí y dices, ¿no? Y poco a poco vas cogiendo esa confianza que te va acercando cada vez más a Él, y eso te da paz.
es lo que te da la paz realmente. Muy bien. En la lección del martes dice: Santiago refleja los salmos cuando llama perfecta a la ley de Dios y un camino hacia la libertad. Pero la ley en Santiago no nos puede salvar ni nos puede limpiar. Nos muestra el ideal de Dios, lo que decía antes Fanny. Nos muestra que estamos sucios, pero no nos limpia. Nos muestra el ideal de Dios, pero no puede hacernos seguir ese ideal. Así como ver a un atleta realizar cosas asombrosas no nos capacita para hacer lo mismo. Para seguir ese ideal necesitamos el poder de Cristo en nuestra vida, ¿no? ¿Cuántas veces a todos los hombres les gusta ver deporte? Es muy curioso, pero la mayoría no lo hacen, ¿no? Entonces, eso no te va a convertir en deportista ver mucho deporte, ¿eh? Tienes que hacer algo, ¿no? Luego hay una pregunta muy interesante aquí que dice, después de leer Romanos 8:2-4 y 2 Corintios 3:17-18, ¿qué marca la diferencia entre la ley como un instrumento de muerte o como algo que muestra el camino hacia la libertad y la vida? ¿Qué marca la diferencia en que sea un instrumento de muerte o que marque el camino hacia la libertad y la vida? ¿Qué es lo que hace que sea una cosa o la otra? La ley. ¿Aplicarla o no? Sí, lo que pasa es que eso se resume en una persona, y se resume en un acto, ¿no? Se resume en Jesucristo y en su muerte en la cruz. Cumple la ley y entonces nos salva. Por lo tanto, si tú aceptas ese sacrificio, tienes la salvación. No aceptas ese sacrificio, no tienes la salvación. Porque la has negado, simplemente no la has querido coger. Pedro afirma: no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Romanos 2:13. Más adelante nos dice: fuera de Cristo oímos la condenación de la ley, pero en Cristo llegamos a ser personas nuevas, liberadas en Jesús. Mucha gente del mundo no entiende el por qué seguir una ley es libertad. ¿Por qué? Piensan que al contrario, es una barrera. Sí. Para... Pero si hay normas, ¿por qué es libre? Sí. ¿Cómo eres libre si hay normas? ¿Alguien me puede contestar? No, es que es como ir por un acantilado y hay una valla. Puedes verla como que te protege para no caer o como un obstáculo, decir, no, yo quiero pasar y tirarme. Eso es como lo ve el mundo, como algo que te impide pasar al otro lado porque creen que es bueno en su maldad interior innata. Porque siempre estás sometido a una ley, o a la de Dios o a la de todo lo contrario. Lo que pasa es que cuando estás sometido a la ley de Dios eres consciente de ello, y cuando estás sometido a la ley de todo lo contrario, pues no eres consciente de ello, pero estás sometido. De hecho, crees que eres tú el que domina y el que pone las normas, o el que dice, yo mi experiencia ya sé lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Pues exactamente no eres tú el que pone eso, ¿eh? No eres tú el que decide lo que vas a hacer o no, ni... No, es que realmente estás dejándote llevar por otro que pone otra ley en sustitución de la anterior, de la de verdad. Siempre hay una imitación, y eso es lo que tenemos que ver. Y porque la ley, es lo que dice Elena White, no son simples cosas que hay que cumplir. Es una cosa que refleja, o sea, nuestro carácter, nuestra naturaleza debe cumplir esos mandamientos. O sea, es la expresión del carácter de Dios, ¿no? No es, a mí me lo dice mucha gente, son impedimentos, son impedimentos para pecar. Son yo sí quiero pecar. No son exigencias que tienes que hacer. Esto es el fruto de un carácter. Si tú tienes un carácter como de Cristo, ni pensarás en la ley, porque la tendrás dentro, como la tenían Adán y Eva, ¿no? O sea, que es la expresión de un carácter. Y restricciones, pues yo no conozco la restricción del adúltero. Ese tío está restringido a serle fiel a su mujer. Es una restricción. No le seas fiel a tu mujer. Eso que te está diciendo Satanás. No le seas fiel a tu mujer. Fuma. No le seas fiel a tu salud.
No lo hagas, ni se te ocurra. Esa exigencia sí que la sigues. Pero esto no. Porque te hace creer que eres tú el que decides. Satanás te hace creer que eres tú el que decides. No, yo voy a fumar porque a mí me da la gana. Y aquí dice también, solo cuando la obedecemos de corazón puede la ley darnos libertad. Esa es la clave. Si la obedecemos solo porque alguien lo hace, porque es una simple norma, claro que te sientes impedido. No puedo hacer esto, ahora quiero aquello, porque no hay un trabajo espiritual en ti ni una aceptación racional de lo que representa. En cambio, si entiendes lo que significa que Cristo murió por nosotros por ello, lo que nos da la ley, etcétera, pues entendemos racionalmente porque hay que guardarla y luego nos sentimos libres, porque si guardas la ley, los salvos, ¿quiénes son? Los que tienen la fe en Jesús y guardan los mandamientos. Si haces eso, eres libre, porque te ganas la vida eterna. Si no, eres esclavo de Satanás, del pecado, de este mundo, y vas a morir. O sea, que imagínate. Y estás en paz. Sí. Estás en paz con Dios. Sabes que estás bien con el Creador y dices, voy a tener mi recompensa si sigo así. Y si no me aparto, porque Él no es mentiroso, evidentemente Él lo ha prometido. Por eso da verdadera libertad, y si mueres antes de que venga, mueres feliz y contento y con esperanza. Y conforme tú vas haciendo lo que te marca la ley, vas notando como va surgiendo de ti guardar esa ley de manera natural, porque es el Espíritu Santo lo que te va mostrando que eso que has hecho es correcto. Y hay que entender que la ley también es por un bien nuestro, porque muchas personas lo ven como que Dios marca unas privaciones, no sé, como si quisiera fastidiar, y es por nuestro bien, ¿no? Como sectario, ¿no? El tema. Exacto. Y también entendamos que también la libertad es de la condenación, de transgredir la ley. O sea, nos libra de la muerte eterna, porque Cristo pagó eso. Entonces al momento somos libres de eso, de sufrir esa muerte que Cristo sufrió y que nos tocaba a nosotros. En ese sentido, tenemos la opción a la vida eterna, si realmente hacemos. Y otra cosa que quería decir antes, es que como dice Pablo, el hombre carnal no entiende lo espiritual, porque para él es locura. Locura dice para los que se pierden, porque claro, son carnales, no pueden entender lo espiritual. Y entonces, claro, y el hombre espiritual ve las cosas de diferente manera que el hombre carnal. Una vez tú te colocas dentro le das entrada a eso espiritual, vas a ver lo que les ha pasado a todos los que se ha venido del mundo. No lo entendían antes, pero una vez ellos pararon y empezaron a observar, vieron que realmente lo que estaban haciendo atrás era una locura, y lo que están viendo ahora espiritualmente es la libertad hacia ser una persona mejor, a tener una mejor condición de vida y hacia la vida eterna. Pasamos a ser esclavos del pecado, nos libera de la esclavitud del pecado. Esa es la gran libertad de la cual podemos disfrutar. Es que es eso, una vez que empiezas a caminar en el espíritu y no en la carne, te das cuenta de tu pasado o de cómo va el mundo, y realmente te sientes libre de la esclavitud de se tiene que salir de fiesta todos los sábados, sí, tienes que vestir así, son los otros mandamientos, tienes que comer esto, si no haces aquello no sé qué. Eso sí que es esclavitud total, esclavitud de Satanás, que no tiene nada que ver con el espíritu. Y esa es la verdadera libertad, te sales de esa prisión y sales al mundo, te viene la luz, nunca mejor dicho. Esa es la verdadera libertad que cada uno tiene que ir anotando por sí mismo. No, tienes otro, hay dos micros. La ley del mundo es tan mala que la gente del mundo, ellos mismos se consuelan diciendo no, es que ya sé que es malo, pero como son 2 días, o sea, ellos mismos se justifican porque saben que es malo, es que es súper fuerte. Sí. Es súper fuerte. Sí. Se me acabó de ocurrir. No, es así. La típica frase, si sales y no bebes, no molas. O sea, si no salgo y no me destruyo mi cuerpo, metiendo alcohol o a saber que en mi cuerpo no molo, ¿eso qué? Son las leyes del mundo. Eso sí que es esclavitud total. Y dice al final, en Cristo nuestros pecados son perdonados y tenemos una vida nueva en la que podemos ser obedientes a la ley.
Nueva vida, en otras palabras y en otras citas, o en otros textos, en otras citas bíblicas, dice nueva creación. O sea, eras vieja creación, eras una cosa diferente, ahora eres nuevo hombre, nueva creación. Porque del Espíritu vuelves a nacer, renaces de las cenizas. En realidad la diferencia entre Cristo y el carácter de Cristo y de la ley, el carácter del demonio y o sea, darle la vuelta a la ley es Cristo. Yo lo comparo con que Cristo iba por las calles y dice la Escritura que los niños lo rodeaban, ¿no? Porque era simpatía, era sanidad y santidad, ¿no? Y sin embargo el carácter de Satanás es estupidez, son tonterías y es eso, ¿no? Es ese rechazo incluso entre ellos, ¿no? Porque son personas que siempre están de muy mal humor, que miran de hacer daño a los demás, ¿no? Un poco a la vida práctica yo lo comparo con eso, ¿no? En cuanto a la hora de comportarme, pues ser así también un poco, ¿no? Ser simpático con la gente, transmitir eso, ¿sabes? Y dejar las estupideces para quien las quiera seguir, pero si tú lo detectas, pues rehusarlo, ¿no? Un poco también. Sí, es que si reflejas esto que has comentado antes, es reflejar lo que son los demonios. Porque entre ellos dice Elena White que se odian, están juntos por un objetivo común, pero se matarían si pudieran. Y no lo hace el mundo eso. La mínima discusión es entre familias, entre amigos. En cambio, si sigues a Dios, pues tienes que llegar a ser como Cristo, reflejar a nosotros a Cristo y Él reflejaba al Padre. Por eso la gente iba hacia Él. Creo que hay una cita de Ellen White que además me comentó Wallace hace semanas. ¿Cómo era? Aquello de 10 veces más. Bueno, era algo así que si haciéramos lo que tuviéramos. Sí, eso lo dijo la Fanny, que por eso cuando nos cambiamos todos la vestimenta, que bueno, hubo un culto sobre la vestimenta en sábado, y aparte el sábado siguiente todos vinimos bien vestidos ya. Porque sí, así empezó broma. Porque dijo Fanny que, bueno, me enseñó la cita, que si todos reflejásemos el carácter de Cristo tendríamos una influencia sobre las personas 10 veces más de lo que tenemos ahora. Y eso, fijaros lo que dice Romanos 12 del 9 al 18, porque es un bonito resumen de cómo debe ser un cristiano. Es un bonito resumen que es bonito recordar y leer, que nos quede en el subconsciente. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, adheríos a lo bueno. Amaos entrañablemente los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honor, dando la preferencia a los unos a los otros, o sea, dando preferencia a los demás. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Tened unanimidad de sentimientos entre vosotros, no con altivez de sentimientos, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. A mí se me pone la piel de gallina, porque ser capaz de expresar o de que a tu alrededor la gente te vea así, tiene que ser alucinante. No, y además dice al final, si es posible, estad en paz con los demás hombres. Con todos, o sea, hombres. Que no sea por culpa con nuestra todos. Que no estemos en paz. Que nosotros hagamos todo lo posible y que si acaso no está en paz sea por algo que no hacen ellos, que no hacen su trabajo espiritual. O sea, que nunca sea por nuestra culpa
que haya barullo y guerras a nuestro alrededor. Que siempre haya paz por nuestra culpa. Sí, por nuestra parte. Hay otros textos que habla de que no te vayas a dormir si antes no has solucionado tu problema. Ves a ver a esa persona y dile qué pasa y luego ves a dormir, ¿no? O antes de orar, antes de hacer los sacrificios también, tenían que solucionar sus problemas antes de ofrecer el sacrificio, como arrepentirse de lo que habían hecho antes. O antes de tomar del pan y el vino, antes de la Santa Cena. Ves y ponte a bien con tu hermano. O sea, que no es solo el acto o el hecho de hacer el sacrificio, de hacer la Santa Cena, lo que... No, primero hay un arrepentimiento, aquello es un símbolo, es una práctica para que te recuerde eso, ¿no? Es una simbología. Yo quiero comentar algo acerca de lo que estamos hablando, de esto y de lo que dice Santiago 1, 26, 27. Dice: si alguno parece ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Yo me acuerdo que hubo un incidente en la iglesia a la que yo asistía, que fue por lo que dejé de asistir, una iglesia grande, también relacionado con las personas que están predicando la verdad presente y que los de la iglesia pues no quieren, porque supuestamente se critica a la iglesia, se va en pos de otros pastores, y hubo un incidente en mi casa con mi hermano. Nosotros asistíamos a una pequeña congregación de un hermano donde leíamos mucho el espíritu de profecía y lo comentábamos en grupo. Y a este hermano pues no lo tenía muy bien pichado, porque era de los que cantaba la caña siempre y les decía que las cosas no estaban haciendo bien. Pues le habían inventado un montón de cosas y llegaron a mi casa. Vino el pastor junto con la comitiva de 4 ancianos y a mi hermano nos fueron a decir que dejáramos de asistir a ese lugar, porque esta persona era una pequeña congregación dentro de la iglesia, pero esta persona le empezaron a decir seguidor de tal pastor que estaba fuera de la iglesia, y nos dijeron que si no lo hacíamos pues prácticamente nos iban a borrar del libro de la iglesia. Y me acuerdo que no estaba mi mamá, y mi mamá, cuando se dio cuenta, se enojó mucho y empezó a pedirle dirección a Dios acerca de qué le debía decir a estas personas, porque no estaba bien que hubiesen ido si no estaba a la cabeza del hogar. Y ellos fueron 4 y a mí yo terminé llorando totalmente porque increíble. Entonces mi mamá vino y se le ocurrió, el Espíritu Santo le dijo: mándales Santiago 1, 26, 27. A cada uno se los envió en mensaje y nunca recibió una contestación. Quedaron totalmente callados. No le dijeron absolutamente nada, ni tan siquiera le mencionaron el asunto, porque es que más claro ni el agua, porque mi mamá les dijo: ¿cómo es posible que hayan venido a visitar para eso, para religiosidad en todo caso, y cuando hemos estado en problemas, que estábamos sin trabajo y totalmente estábamos en una situación económica muy mal, nunca nos visitaron, ni fueron a preguntar qué nos pasaba o cómo estábamos llevando la situación? Entonces, pero en cambio, cuando se trata de religiosidad, ahí sí fueron todos, incluso el pastor y todos los ancianos, a increparnos y a decirnos el qué debíamos de hacer. Entonces vemos, con esto quise relatar esta experiencia, porque vemos que no es lo mismo la religión pura sin mancha que habla aquí contra la liturgia, contra la religiosidad que ahora predomina dentro de la iglesia. Formalismo totalmente. Es que el manual de la iglesia dice eso y yo tengo que hacer lo que dice el manual de la iglesia, y yo tengo que hacer lo que dicen nuestras autoridades a nivel mundial. Tengo que dirigirme por ese rumbo. Pero ¿y lo que dice Cristo? Si lo que dicen ellos no está en consonancia con lo que dice Cristo, ¿tengo que hacerle caso? Entonces, a veces debemos hay muchas personas no se ponen a pensar, es que piensan que se está atacando a la iglesia. No,
Lo que se ataca son los métodos, lo que se denuncia es eso, que nunca, no estamos haciendo lo que debemos de hacer. Cristo amonestaba con amor, y su vida, su religión, era eso, el darse a los demás, el entregarse completamente a los demás, y el hacer el bien a los demás, y el hablar la palabra de Dios tal como debía ser, no como se hace ahora. Entonces, tenemos que tener esa diferencia, de que religiosidad no es lo mismo que prodigar la religión pura de Cristo. Formalismo inútil frente a un cristiano útil. Yo tengo un mensaje, si hay gente que se encuentra como se encontraron Fanny y su familia y se preocupan, si les dicen nos vamos a borrar del libro de la iglesia, que no se preocupen, de lo que no tienen que ser borrados es del libro de la vida. Eso es lo importante. Si te borran del libro humano, que te borren. Y si además es por decir lo que toca y hacer lo que Cristo dice, pues aleluya, si te borran por hacer eso, quiere decir que vas bien. Pero lo importante es que nunca seas borrado del libro de la vida a causa de seguir doctrinas humanas que ya existían en el tiempo de Jesús con los fariseos, y que precisamente él vino a desenmascarar y a decir, no vais bien, eso es así y no así, lleno de trabas, eso sí que es una prisión. Por lo tanto, que no se preocupen, si hay gente que se encuentra en esta situación, imagino que debe ser duro, si has pasado una vida en la iglesia, supongo que sí, pero que no se preocupen, si es por eso Dios les va a ayudar y van a seguir adelante, van a prosperar y no van a ser borrados de los libros de la vida si siguen por este camino. Ministerio de Curación dice, el argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable, igual que lo que ha descrito Fanny ahora mismo, con una amabilidad brutal, entraron en su casa y sigue explicando allí, llevar una vida tal, ejercer semejante influencia, cuesta a cada paso esfuerzo, sacrificio de sí mismo y disciplina. No viene por arte de magia, no viene por arte de magia, sino que tú tienes que poner lo que tú puedes, ¿no? Lo que decíamos, en lo posible, hacer lo que tú puedes para que Dios haga el resto. Dios quiere eso de nosotros. Esto no nos resulta natural ni es automático. Si nuestra religión consiste solo en afirmar creencias y escuchar sermones, es casi inútil. O sea que no basemos lo que debemos saber en escuchar todos los sermones que ha hecho Stephen Bohr, David Gates, y cuando ya los ha visto todos, entonces me bautizo. No. Vamos a buscar en oración, vamos a ver que Dios trabaje directamente en nosotros. Y si luego tenemos un tema que nos interesa de un pastor concreto o lo que sea, y vamos a buscar información, bueno, pues vamos a ver qué dice y luego lo corroboramos. Pero tiene que haber un trabajo personal. Y ya el Espíritu Santo te guía. No debemos confundir el conocimiento humano o el conocimiento de todo lo que nos rodea con la sabiduría de Dios. Y no digo que los sermones de estos pastores no sean inspirados. Y yo lo que digo es que debemos tener un trabajo personal. Si no tenemos un trabajo personal, todo lo que escuchemos va a ser solo opiniones. Vamos a ir a casa, vamos a dormir y ya está. No sabremos si lo aplicamos o no, porque no sabemos si eso realmente tampoco lo he comprobado. Entonces tu mente tampoco lo asume como un dogma y por eso no lo aplicas. Cuando tú lo descubres por ti mismo, cuando tú lo ves por ti mismo, entonces dices, mira, es lo mismo que dijo ese pastor, fíjate, y lo que dijo el otro, fíjate. Entonces ya sí que te queda introducido, entonces ya sí que actúas. Había un hermano en el grupo en el que asistía que hablaba de eso y decía, nosotros los cristianos y adventistas principalmente somos expertos en dar opiniones, en decir, dice pastor tal esto, dice el pastor tal el otro, dice, y entonces decía, ¿y nosotros qué decimos? Sí. Nos vamos a defender así porque lo dijo el pastor tal, porque lo dijo el pastor, cuando nos toque defender nuestra fe. No vamos a decir nada porque solamente estamos captando opiniones, pero por nosotros mismos no vamos a la fuente, a la palabra de Dios y no investigamos, entonces no podemos defender ninguna teoría. Si no estamos muy bien fundamentados con respecto a una doctrina o algún tema de la Biblia, ya podemos haber visto
todas las conferencias del gran engaño, en este caso porque es en el que estamos, pero si nosotros mismos no lo escudriñamos, no estudiamos, Víctor no va a venir a defendernos a nosotros. Tenemos que defendernos a nosotros mismos y buscar siempre la palabra de Dios y escudriñarla. Y algunos están cogiendo ese tono, ese toque, para darle la vuelta, y Satanás dice, bueno, pues, ¿por qué escucháis a Elena White? Es una opinión, es lo que dice ella. No digas que dice Elena White eso, no. Ves que Elena White es una profeta, perdona. Elena White es profetisa. No es un pastor que dice, que le parece, que no, es profetisa. Por eso citar a Elena White o citar la palabra de Dios es lícito. De hecho, nosotros no decimos nada que venga de nosotros mismos. Tiene autoridad, eso tiene autoridad. Exacto. Es que si no es Bueno, un cambio obvio será nuestra elección de palabras. En lugar de observaciones desinhibidas y tonos ásperos, seremos más sensibles a los efectos de que nuestra comunicación ejerce sobre otros. Refrenaremos nuestra lengua. Es un síntoma también de cambio. Cuando tú recuerdas tus comentarios anteriores hace mucho tiempo, cuando hablabas de aquella manera, y cuando te das cuenta que ahora te cuesta decir algo si no es con fundamento, con base, para no liar ni desviar al que te escucha. A veces es mejor un silencio que hablar por hablar. Y bueno, seguimos con la lección del jueves, que aquí hay un tema interesante. Vamos a leer segunda de Pedro 1:4, si alguien la encuentra. Segunda de Pedro 1:4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y diréis, ¿qué es la concupiscencia? ¿Cuántas veces la hemos leído? ¿Alguien ha buscado lo que es la concupiscencia? Deseo de placer exagerado. Exacto. Desordenado. O sea... ¿Puedo hacer un comentario sobre lo de...? Hombre, claro. Bueno, me ha venido a la cabeza, ¿no? ¿Por qué Dios eligió a Elena de White como última de las profetas? Bueno, como última profeta, dijo que saldrán otros profetas que profetizarán, ¿no? Siendo mujer, que se llame Elena y que se llame White. El significado de Elena significa antorcha. ¿Antorcha? Antorcha, bueno, proviene de una palabra antigua y su origen viene a ser antorcha. Y significa que es la brillante. Y white es blanco en inglés. O sea que yo creo que nada es casualidad en este mundo. No, y que una antorcha luz, brillante y blanca. ¿Vale? Entonces, no sé, yo lo dejo ahí, que cada uno piense lo que quiera de Ellen de White, ¿no? No, y White viene por Jaime White, que es su marido. Pero White en inglés es blanco. Es blanco. Y él era Wood Harmon. Harmon, sí. Wood Harmon. Es el nombre de casada. Pero bueno, es interesante que sea ese nombre el utilizado en los libros y que, bueno... Sí, está muy bien. Que se lo tome como su antorcha, ¿no? Pues eso, lo que decíamos. Llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto ya también en las conferencias del gran engaño, ¿no? Partícipes de la divinidad que Dios emana. No partes de Dios, como nos quieren vender el panteísmo o las religiones orientales. Es muy diferente ser partícipes de la divinidad de Dios que ser parte de Dios. Somos utilizados por Dios para reflejar la divinidad a los que nos rodean. ¿Cómo? Con los actos, con las obras, con los frutos del Espíritu. Pero Dios utiliza a hombres para llegar a hombres. Ese es el trabajo que nos toca hacer.
Por lo tanto, debemos reflejar partícipes de esa divinidad. Dice, habiendo huido de la corrupción en el mundo a causa de su concupiscencia. Huido. O sea, no nos quedamos ahí a ver qué pasa y tentando, ¿cómo se dice? Hay una palabra para esto. Que alguien me ayude. Cuando tú tentas a Dios, cuando lo haces, te pones prepotente. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Bueno, supongo que me entendéis. No te expones de manera provocando la tentación. Tú lo que debes hacer es huir de la tentación. Presunción. No puedes ser presuntuoso y decir, no, a mí ya Dios me protege. Yo me pongo aquí y a mí nada me afecta. Nos dice que huyamos de la corrupción del mundo. A causa de su concupiscencia, o sea, de los malos deseos constantes a los que somos expuestos. ¿Y cuáles son estos deseos? Como nos dice, creo que es 1 de Juan, los deseos de la carne, la codicia de los ojos, la soberbia de la vida. O sea que todo lo que nos rodea va muy ligado a estos 3 puntos que nos van a hacer caer y separarnos de esa comisión, que es ser participantes de la naturaleza divina. Cuando huimos de la concupiscencia, podemos ser participantes de la naturaleza divina. O sea, vamos a perder la capacidad de ser participantes de la divinidad a cambio de ¿qué? ¿De fumarte un cigarrillo, de ir por ahí a salir a no sé qué? Hay comparación. No hay comparación. El problema del pecado no es tanto lo que hay ahí fuera, aunque ciertamente desempeña una función, como lo que está en nuestros corazones. Hay veces que pensamos, si yo viviera en medio del campo, no pecaría. No pecaría, porque estaría ahí, estaría envuelto de la naturaleza y ahí seguro que no peco, porque nada me influye y no. ¿Seguro? No. O sea, no depende del mundo no pecar, depende de tu relación con Cristo no pecar. Entonces, nos ha tocado vivir un punto concreto de nuestra vida, un lugar concreto, y lo que dice la palabra de Dios es que no debemos irnos de allí cuando nos convertimos. Si nos convertimos, nos vamos. No. Nos convertimos, aceptamos a Cristo y ahí mismo hacemos el trabajo que toca. Porque ahí es donde quiere que trabajemos. Por eso nos eligió. Eligió a alguien de ese grupo para que trabajara ese grupo. A alguien de otro grupo para que trabajara otro grupo. No podemos decir, yo soy mejor que ellos, me voy. Bueno, aquí nos recuerda también el camino a Cristo. Muchas veces hemos dicho, cuanto más cerca estés de Jesús, más imperfecto te reconocerás, porque tu visión será más clara y tus imperfecciones se verán en abierto y claro contraste con su perfecta naturaleza. Entonces eso es el camino de perfección. No quiere decir que seas más imperfecto, sino que ves las imperfecciones. Ya eras imperfecto. Lo que pasa es que ahora ves lo que eras. Ese es el mirarse al espejo. Jesús fue a donde estaba la gente. Su comida era alcanzar a los necesitados, derribar las barreras del prejuicio y hablarles de la vida eterna. Esa era su comida. ¿Acordáis cuando dice, yo me alimento de un alimento que vosotros no veis o no podéis entender? Ese es el alimento del cual nosotros también debemos sentirnos alimentados. ¿No os pasa a veces que estáis hablando con alguien o se hace tarde, empezáis a hablar y os dais cuenta, ya ha pasado la hora de comer o ha pasado la hora de cenar y no se ha acordado nadie de comer? Es como que es como los niños cuando están metidos en algo, ¿no? Que se meten de tal manera que pasa la hora y no se dan cuenta hasta que paran y dicen, ¡ay, ahora tengo hambre!, ¿no? Pues como niños debemos ser en esto, Si no, no entraremos en el reino de los cielos, ¿no? Por lo tanto, el pecado está en nuestro interior. Por huir, no huiremos del pecado, nos lo llevamos con nosotros. Está aquí, donde nos vamos con él. Lo que pasa es que sí que es verdad que en condiciones externas más favorables tienes
mejores condiciones para luchar contra él, pero siempre está ahí. Es que lo tenemos ya genéticamente, ¿no? Sí. Se podría decir eso. Sí, la herencia es de herencia genética. Hemos recibido ya de Adán parte de esto. Elena White nos recuerda, dice, si Adán no hubiera sido lo que era, ahora no estaríamos lo que somos. Tenemos ese residuo de fuerza vital que Adán tuvo. O sea que imaginaros. La lección del viernes, ya para acabar, dice, la ley es el gran espejo moral de Dios. La ley es el gran espejo moral de Dios. El hombre debe comparar sus palabras, su espíritu, sus acciones con la palabra de Dios. En vez de eximir al hombre de la obediencia, es la fe y solo la fe la que lo hace participante de la gracia de Cristo y lo capacita para serle obedientes. Lo que fue Cristo en la naturaleza humana, fijaros, lo que fue Cristo en la naturaleza humana, Dios espera que sean sus discípulos. O sea, lo que fue Cristo aquí es lo que nosotros debemos aspirar a ser. Eso espera Dios de nosotros, que queramos ser eso, como Jesús. No como Wallace, o como Rafa, o como yo. No me miréis a mí, yo no miraré a vosotros, mirad a Cristo. Porque ese es el espejo. Recordad, Él es la palabra, pero también es el reflejo del carácter de Dios, es la misma ley en Él mismo. O sea que Él es todo. A Él ese es donde tenemos que mirar y vernos. Y decir, y ahí quiero ser como Él. Bueno, no sé si lo ibas a comentar, pero quería comentar algo acerca del ejemplo que pone ahí de los policías. Sí. Con los Doberman. Con los Doberman, sí. Bueno, me imagino que lo leyeron y que nos llama a la reflexión de que realmente siempre debemos de estar alerta. Sí. Porque si no nos va a pasar como los criminales que creyeron que los perros iban a estar siempre alerta ahí, y más buscó los métodos de los policías para poder domarlos. Sí. Entonces a veces nosotros creemos que siempre pues ya tenemos un conocimiento alto y estamos tratando de hacer las cosas bien, y por lo tanto a veces bajamos la guardia y no sabemos que el diablo busca por todo nuestro alrededor para tratar de volverse a meter. Entonces tenemos que estar, como dice el apóstol Pablo, quien piense estar firme, mire que no caiga. Por eso nos dice Jesús, velad y orar en todo tiempo, porque realmente nuestro enemigo anda como león rugiente buscando devorarnos. Siempre debemos de estar alerta, a pesar de que sepamos tanto o que tengamos tanto conocimiento, debemos de estar alerta, porque si no estamos alerta, el diablo, por cualquier descuido que nos puede pasar, porque somos seres humanos, se nos va a meter por ahí y las consecuencias pues no van a ser favorables. Y el ejemplo, aunque es muy del mundo, digamos, es muy interesante porque, bueno, habla de esos Doberman que están protegiendo y los policías le van dando comida, le van dando carne, y ellos se van haciendo amigos de los Dobermans y ellos al final le lamen la mano y todo, ¿no? Pues fijaros cómo convence a estos Dobermans, por la boca, ¿no? Un Doberman es pura energía, pura pasión, pura bestialidad, ¿no? Y lo va domando por la boca. Y al final, esa alimentación que le da, le hace pues que ya coma de su mano, ¿no? Eso me recuerda mucho a la primera tentación de Cristo y lo que decimos ya muchas veces, ¿no? Que es por la boca, por donde cayó, bueno, por la vista también, pero cuando ya comió de ese fruto, Eva, y luego Adán, y luego la primera tentación de Cristo, esos 40 días sin comer, también en recordatorio de aquello, para que veamos que esa primera tentación es la que hace que no vengan el resto de tentaciones. Si tú superas esa primera, la de la alimentación, cierras la puerta al resto de tentaciones, la presunción, la codicia, la avaricia. O sea que fijaros como el ejemplo también, así buscado a lo tonto, por la comida, se bajaron la guardia y ahí ya no estás a salvo, ¿no? Por la boca muere el pez. Ahora como el pez, otro refrán, no sé si está en Proverbios. Y como sigue, sí, hay que hacer corta. Como dice la cita, dice, con su fuerza hemos de vivir la vida de nobleza y pureza que el Salvador vivió.
Con su fuerza hemos de vivir la vida que Él vivió, de nobleza y pureza. No con nuestra fuerza, sino con su fuerza. O sea que ya sabemos a quién debemos parecernos y a quién queremos, en quién queremos reflejarnos. Para así poder ser también luz para los que nos rodean. Pues nada, que Dios bendiga.